Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. La conciencia social que se crea en la polis griega supone un punto de inflexión para lo que será la conciencia a partir de la Edad Media. En la polis griega se establece una ley del destino histórico inexorable e inmutable, lo que quiere decir que el destino de la humanidad está predeterminado y no se puede cambiar. Esto puede llevar a la pasividad y al fatalismo. En este contexto, la humanidad no tiene capacidad para influir en su propio destino, ya que el ser humano no es libre para elegir y tomar sus propias decisiones. En la polis griega también se sacralizan las leyes y se propagan ideas y advertencias que, junto con el aprendizaje y la educación, darán lugar a la conciencia social que garantizará el funcionamiento y el orden de la ciudad-estado. Otras civilizaciones, como la egipcia, con sociedades complejas, reflejan un enfoque más flexible y pragmático. Sus dioses están ligados a la naturaleza y al ciclo de la vida y de la muerte, como Osiris y el Dionisios de la mitología griega. En los pueblos de Mesopotamia, sumerios, acadios y asirios, los dioses estaban igualmente asociados a elementos naturales y fenómenos cósmicos. Sus mitos y epopeyas, como la de Gilgamesh, reflejan una visión de la condición humana en permanente búsqueda del significado de la vida y la inmortalidad. Utilizan el mito para entender el universo y la relación del ser humano con la totalidad. Sus leyes, como el Código de Hammurabi, castigan severamente los crímenes contra la propiedad y la jerarquía social con su famoso ojo por ojo y diente por diente. Sus rituales son adaptaciones del ritual totémico y buscan la comunión con los dioses para proporcionar cosechas abundantes y protección ante la naturaleza. Ocurre lo mismo con los pueblos de Canaán, en los que los dioses Baal y Astarte desempeñan papeles centrales en sus rituales y en sus mitos. La influencia de estos pueblos sobre los hebreos es significativa, sobre todo en sus rituales. Ahora bien, los hebreos se diferencian de ellos en su firme creencia monoteísta. Estas influencias pueden observarse en la relación de las leyes mosaicas con el Código de Hammurabi o el paralelismo que existe entre la epopeya de Gilgamesh y la narrativa de Noé y el diluvio universal. La alianza entre los patriarcas hebreos y Dios, como Abraham, Esaú y Jacob, se sella con un ritual totémico y el sacrificio de un animal. El ritual de los sacrificios simboliza la comunión con Dios. Los patriarcas son ejemplo espiritual de obediencia y de fe, pero la relación con Dios es personal y directa. Los 10 mandamientos de Moisés suponen la consolidación de la relación con Dios como pueblo elegido. En los momentos de duda y de resistencia puede observarse el castigo divino por la transgresión del interdicto. Sin embargo, el mensaje de Jesús difiere significativamente de las leyes mosaicas. El enfoque de la ley de Moisés era la observancia de rituales, sacrificios y normas. Pero Jesús se enfoca en el amor
y la fe. No obstante, el verdadero creador del cristianismo no fue Jesús, sino Pablo de Tarso. Pablo, en un principio, como hemos mencionado anteriormente, defendía la pureza del judaísmo y las leyes de Moisés. Pero una vez convertido a través de la famosa revelación que todos conocemos, presenta y proclama una versión de Jesús que difiere de la de Pedro y el resto de los discípulos de Jesús. Pablo poseía una educación helenística, la pandeia, que era el ideal educativo de la antigua Grecia, y adaptó el mensaje de Jesús a la filosofía y cultura griegas. Posteriormente lo harían otros teólogos y filósofos cristianos como Clemente de Alejandría y Orígenes. En el año 325, en el Concilio de Nicea, como hemos mencionado, convocado por el emperador Constantino, se define y determina la naturaleza de Jesús, llamado por Pablo Jesucristo por su influencia griega. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo es la religión dominante en Occidente. El empuje que había recibido del emperador Constantino fue definitivo y se completó en el año 380 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio, a través del Concilio de Tesalónica, declara el cristianismo niceno como la única religión imperial legítima. Una vez en el poder, los cristianos que habían sido perseguidos y sometidos a martirio por el imperio están dispuestos a matar a otros cristianos por diferencias de credo. El incendio del Sarapeo de Alejandría en el año 391 después de Cristo, que albergaba un vasto conocimiento, fue parte de la persecución por diferencias de credo. Y el asesinato y descuartizamiento de la filósofa y científica Hipatia de Alejandría por una turba de cristianos es otro hecho ocurrido en el año 415 después de Cristo, que da muestra de la influencia y el poder del cristianismo en esa época. La estructura que adopta la Iglesia es la misma estructura organizativa del ejército romano. El emperador está a la cabeza y es el sumo sacerdote de los obispos que dirigen las diócesis en las ciudades. En el año 374 muere el obispo de Milán, Ausencio, y Ambrosio, que había sido funcionario con el emperador Valentiniano, acude a Milán a supervisar la nueva elección del obispo. En una semana es bautizado, porque no era cristiano, ordenado sacerdote y consagrado como obispo de Milán. Ambrosio tenía un excelente conocimiento del griego y había leído a Filón de Alejandría y a Orígenes. Posteriormente, en el año 387 después de Cristo, Agustín de Hipona, había sido influenciado por Ambrosio para su conversión al cristianismo, ya que pertenecía al maniqueísmo y había sido seguidor del neoplatonismo. De esta forma fue nombrado obispo de Hipona. Ambos
Ambrosio y Agustín adaptaron el cristianismo al platonismo y la Iglesia cambia su lenguaje del latín al griego. Agustín, con un amplio conocimiento de la cultura y la filosofía griegas y gran orador, acaba relacionando el pecado con el mal, continuando la línea que había sido iniciada por Pablo. Estos acontecimientos que acabamos de señalar marcan el camino de la Iglesia católica, apostólica y romana en la construcción de lo que será la conciencia social durante la Edad Media, lo que relegará a la conciencia individual a la oscuridad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y hasta otra.